¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de lenguaje y comunicación para Básica 3. Hoy abordaremos un tema muy importante y tiene relación con usted, niño, con usted, niña. El tema es de la infancia. Está relacionado con la infancia. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. El objetivo de la clase es conocer cuentos relacionados a los derechos de la infancia, escuchando, leyendo y opinando sobre problemas que afectan a los niños y niñas, demostrando disposición e interés por expresar de manera creativa a través de las diversas formas de expresión oral y escritas. Los derechos tuyos. 2 cuentos. Tenemos vocabulario. Hay sonidos que nos van despertando la imaginación. Recuerden que tenemos que ir al baúl de los recuerdos. Y esto nos va a ir permitiendo ir de a poco llegar al cuento final que vamos a trabajar. ¿Ya? Yo agregué uno adicional, que es el que vamos a escuchar ahora. Bueno, los invito ahora a conectarnos. ¿Una vez te has preguntado qué hacían los niños y niñas en la antigüedad? ¿Cómo era su vida? ¿A qué jugaban? Pues os voy a contar una historia que les ocurrió a los niños de mi colegio. Un día, todos los alumnos de primero y segundo fueron de excursión a ver el castillo y las murallas que rodeaban su pueblo. Vamos, niños, todos en fila, de la manita y sin salirse de la acera. Las maestras explicaban cosas muy interesantes, pero de pronto se escuchó una extraña voz. ¿Cuántas niñas? ¿Cuántos niños? ¿Quién ha dicho eso?, preguntó Ale con algo de miedo y mucho asombro. Mira, por allí vienen más. Esto va a estar hoy muy entretenido. Voy a llamar a todas mis vecinas. De pronto todas las piedras que formaban la muralla comenzaron a hablar y hablar. Los niños no podían creer lo que estaba pasando. Estaban asustados, mejor dicho, temblaban de miedo. ¿Cuál es vuestro nombre?, preguntó una vieja piedra que estaba escondida detrás de unos matorrales. Yo me llamo Alejandro. Y yo soy María. Yo me llamo Javier, pero todo me dice Javi. ¡Qué bien os lo pasáis los niños de ahora! Igualito que antes. Alejandro, que era el más atrevido de los tres, le preguntó a la piedra. ¿No venían antes los niños a ver la muralla con su cole? Todas las piedras comenzaron a reír y a reír. Era tan fuerte el ruido que los tres niños tuvieron que taparse los oídos. ¿Pensáis que los niños de otros tiempos vivían como vosotros? Pues claro que sí. Anda ya, Javi. Vivirían mejor que nosotros, porque estoy segura de que no tenían que hacer deberes. Una gran piedra que estaba justo debajo de una de las almenas les dijo: Hace muchos años los niños podían ser abandonados, incluso los podían vender. No había leyes para protegerlos ni defenderlos. Los niños pertenecían al padre y éste podía hacer con ellos lo que quisiese. Está empezando a darme pena. Pobrecitos. Estoy seguro que mi padre no me hubiera dejado jugar con la Play ni un día. Señora Piedra, ¿es verdad que aquí vivían antes los romanos y toda esa gente? Sí, querido.
y ellos fueron los primeros en preocuparse un poco por vosotros. Lleva usted razón, vecina. Los romanos y los griegos consideraban a los niños como futuros ciudadanos y habían que enseñarlos bien. Hubo grandes maestros como fueron Platón, Aristóteles y Sócrates. Solo habláis de niñas y niños. Esto no es justo. Ay, querida María, si la vida de los niños era muy dura, la de las niñas no valía para nada. Si en una familia pobre nacían muchas, eran abandonadas o incluso las mataban. Vas a asustar a la niña. ¡Calla un poquito! ¿Y nadie hacía nada por ellos? Es muy triste. ¿Qué pasó después? Seguro que se lo pasaban estupendamente sin ir al cole. En absoluto, los niños y niñas fueron durante muchos años considerados como cosas que podían prestar, comprar y vender. Si eran de familias ricas, las mandaban a algún convento. Esos eran los que más suerte tenían porque los niños de familia humildes trabajaban a los 5 o 7 años. No voy a quejarme nunca más cuando mi madre me mande a poner la mesa. Las piedras fueron contándole a nuestros amigos cómo vivían los niños y niñas en aquellos tiempos. Así es, querido, pero las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Los niños de las familias más ricas eran enviados al colegio porque la educación comenzó a ser algo importante. ¿Y las familias que no tenían dinero? Esas tendrían que esperar muchos años. Hubo una época, y no hace mucho de eso, que los mandaba a fábricas y a minas a trabajar porque eran más baratos que los adultos. Creo que tenemos mucha suerte. Prefiero aprender y pasarlo bien en mi cole a trabajar en una mina. Muy poquito a poco las cosas fueron cambiando y a alguien una vez se le ocurrió pensar en los derechos y en la felicidad de los niños. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? Pues los países se reunieron y firmaron la Declaración de los Derechos de los Niños. ¿Le gustó? Precioso el canto de las aves. Estas aves son chilenas. Hermoso. Y tiene relación con nuestro cuento que vamos a ver un poco más adelante. A continuación viene el vocabulario necesario para poder comprender el texto que vamos a ver. Desvalidos, desprotegidos, que no hay quien los cuide. Asentía. En el texto la palabra asentía es afirmaba, es decir, mover la cabeza
con un sí. Comisión, grupo de personas a cargo de un asunto. Enrulado. Crespo, con rulos, como Valiente, la chica colorina de la película de dibujos animados. Germinar es brotar. Perturbado, confundido. Ornitólogo es una persona que estudia las aves. Sumo, muy grande, enorme. Los chorlitos son aves medianas que viven en las costas y terrenos pantanosos y ponen sus nidos en el suelo. Se alimentan de insectos, gusanos y arañas. Hay una variedad de chorlitos. Este canto es del chorlito. Chorlitos en la cabeza. ¿Alguna vez han escuchado esa expresión? ¿Chorlitos en la cabeza? Bueno, esta historia se llama así. Este cuento. Robertito no era un niño muy limpio, que digamos, y la verdad es que como sus padres siempre estaban muy ocupados en cosas importantes, cada día su mamá, al salir apurada a su trabajo en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, le recordaba: Robertito, báñate tú solito, ya eres grande y puedes hacerlo. Ah, y no te olvides de lavarte muy bien la cabeza. Sí, mamá, respondió el niño. Entonces, entraba al baño. Y echaba a correr el agua de la ducha, mojando el piso y la toalla para que pareciera que se había bañado. Su papá, mientras tanto, tomaba el desayuno leyendo su periódico preferido. A veces escuchaba y otras no, con el agua de la ducha. Y cuando por la noche la mamá de Robertito le preguntaba: ¿se bañó el niño Godofredo?
El papá asentía con un movimiento de cabeza, pues estaba muy ocupado mirando las importantes noticias en la televisión. Y la mamá se quedaba tranquila. Otras veces era el papá quien, al salir a su trabajo en la Comisión Pro Defensa de la Naturaleza, le decía: Robertito, báñate y acuérdate de lavarte muy bien la cabeza. Su mamá, entre tanto, terminaba de arreglarse, a veces escuchaba y otras no, correr el agua de la ducha. Y cuando por la noche el papá le preguntaba: ¿se bañó el niño, Estefanía? La mamá asentía con un movimiento de cabeza pensando en vaya a saber qué problema en su oficina. Entonces el papá se quedaba tranquilo. Y como nadie se aseguraba de que Robertito se hubiera bañado verdaderamente, ¿para qué hacerlo? Así las cosas, cada día se iban acumulando más polvo entre su cabeza. Pelusas, semillas, basuritas y cualquier cosa que cayera sobre su pelo negro y enrulado. Ya no volvía a salir de ahí nunca más. En verdad, a Robertito le pesaba un poco la cabeza, pero no era como para preocuparse. Un día, sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse, pues esa mañana cuando abrió el agua de la ducha, algunas gotas mojaron el polvo que había sobre su cabeza y la semilla empezó a germinar, echó raíces, un tallo, hojas y poco a poco un arbolito empezó a crecer sobre la cabeza del niño. Por supuesto que ni la mamá ni el papá de Robertito se dieron cuenta de aquello, y menos de los dos chorlitos que llegaron allí en busca de un lugar donde hacer su nido. La verdad es que a Robertito le pesaba cada vez más la cabeza, pero no tanto como si era para preocuparse. Y llegó la primavera. La chorlito hembra puso 3 pequeños huevos en su nido. Y no mucho tiempo después, 3 hermosos polluelos piaban felices en el nido construido entre las ramas del arbusto que Robertito tenía sobre su cabeza. Pero, como su papá y mamá estaban demasiado ocupados en la Comisión Pro Defensa de la Naturaleza y en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, no se enteraron de lo que estaba pasando sobre la cabeza de su hijo. Hasta que una noche, en medio de la oscuridad, Muy bien. Esto te va a permitir imaginar
Esta es la parte última de la historia, la última parte del cuento. Ahora te toca a ti a leer. Ahora, manos a la obra. A terminar de leer el cuento y comenzar las actividades que vienen después. Recuerda tener tu libro, tu cuaderno, tu estuche, tus útiles escolares a la mano. Y vamos. En la página 22 del texto aparece la pregunta 3. Lee y numera las acciones según el orden en que ocurrieron en el cuento. Aquí ya tenemos una secuencia de hechos. Luego, visualízalas y dibújalas. Esa es otra parte de esta actividad. Después aparecen 4 actividades para enumerar la secuencia. La primera dice: un árbol comienza a crecer en la cabeza de Robertito. Segundo, Robertito echa a correr el agua y la ducha para que sus padres crean que se baña. Bueno, tienes que leer cada una de estas y cuando tú encuentres que una de ellas es la primera, le pones el número 1. Y así consecutivamente hasta llegar al número. ¿Cuántas? Bien, 4. Luego que hayas terminado esto, pasas a la siguiente actividad de la misma página, donde tú debes dibujar las acciones como fue ocurriendo en el cuento. O sea, nosotros lo visualizamos y ahí tú tienes que proceder a dibujar. En la página 23 aparece la actividad número 4. Encierra las características que describen a Robertito. ¿Cómo es Robertito? Es enojón, miedoso, sucio, astuto, generoso, mentiroso, cariñoso, alegre. ¿Cómo es él? Cuando tú encuentres la característica que se relaciona a Robertito, encierras la característica. Trabajo en el cuaderno. ¿Recuerdas los 2 cuentos que escuchó esta mañana? Pues bien, piensa. Y contesta la pregunta 1. ¿Cuál es el propósito que tienen estos 2 cuentos? ¿Cuál ha sido la finalidad que quieren entregarnos a nosotros, que nos quiere enseñar estos 2 cuentos? 2. En mi cuaderno escribo y explico 3 derechos del niño. Los que tú quieras. De todos los que hay, 3. Tú los eliges, lo que tú quieras, y explicas en qué consiste cada uno de ellos. 3. Elige y anota el nombre de 3 aves chilenas y dibuja una sola. Es todo. Adiós, niños, adiós, mamás. Ahora yo me voy a descansar por un rato y para planificar la clase siguiente. Me voy en mi esquí acuático. Adiós.